Número 1, bendecir y reprender. Juzgar, bendecir y reprender. Y pues seguramente ustedes se pueden entretener haciendo un mejor dibujo, pero juzgar, no se vayan a reír mucho de un martillo de esos de las cortes de Estados Unidos. Dos manos tenemos en bendecir y por último reprender. 3, 4, 5. Alguien está señalando a otro. Es eso se llama en psicología mnemotecnia, una técnica, bueno, hay muchas técnicas, pero en este caso asociar una palabra con cada uno de los dibujos para poder grabarlo en la memoria. Aunque están muy chuscos, pero no se les van a olvidar. Pero antes de llegar a estas 3 nuevas, hermanos, quisiera solamente mencionar las que hemos visto. Ya casi llegamos al final, nos quedaría esta lección y la del próximo domingo. Pero hemos visto la predicación y los sacramentos, hemos visto la convocación, la autoridad que tiene el pastor para convocar a la iglesia a una reunión, la autoridad para examinar miembros u oficiales, pastores y diáconos, la autoridad para ordenar a esos oficiales, la autoridad para presidir en las reuniones, lo que vimos como abrir o cerrar las puertas del discurso, dar la palabra, o en el caso de que alguien diga algo que está fuera de lugar o que no es conforme al orden en la iglesia de Cristo, pues decirle a esa persona que se abstenga de decirlo. Y por último vimos la autoridad para examinar miembros y oficiales. Ahora lo que tenemos es la palabra juzgar, es esa función número 7. Hemos visto que John Cotton en los actos de la disciplina nos dice que la iglesia funciona como un jurado. El jurado escucha la ofensa cometida, sopesa la evidencia que hay y al final emite un veredicto. Y por supuesto, en el caso de la disciplina, porque lo que vamos a ver en esa parte de juzgar tiene que ver con la disciplina en la iglesia, es una tarea que requiere discernimiento y de investigación, así como lo veríamos en un asunto legal, en las cuestiones civiles de este mundo o en lo penal, en la materia que sea. Tiene que haber una investigación de por medio, tiene que estar presente la evidencia, los testimonios, etc. Lo mismo aplicaría en ese sentido para este caso. La iglesia emite ese veredicto después de haber escuchado o tenido todas las partes y la evidencia disponible. Además, habíamos visto que la disciplina es algo que corresponde a la iglesia como un todo, pero también a los pastores. Y aquí es en donde preguntamos, ¿cómo encajan los pastores en el manejo de una ofensa, en el tercer paso de la disciplina? ¿Cuál es el tercer paso? Cuando la ofensa ya llega hasta la iglesia, ¿verdad? Mateo capítulo 18, en la que el Señor dice, dilo a la iglesia. No se arrepintió al principio, un hermano lo estuvo exhortando, le estuvo diciendo, no quiso atender, después hubo testigos, le dijeron varias veces, le dijeron en amor, le explicaron, tampoco quiso responder y ahora esto escaló y llegó a la iglesia. ¿Cómo se vería allí, hermanos, la autoridad del pastor para juzgar? Dice John Cotton, en el manejo de una ofensa ante la iglesia, los ancianos, y bueno, la voy a decir, tienen un tanto una autoridad, es que está en latín, pero ahorita vamos a ver, jus dicere como sententiam ferre, así está en el original. Ahorita vamos a ver qué es eso. Cuando la ofensa parece verdaderamente escandalosa, los ancianos tienen el poder de Dios para informar a la iglesia sobre cuál es la ley
o regla y voluntad de Cristo para la censura de tal ofensa. Eso es lo que significa esa primera parte. Vamos a llamarlo como declarar la ley. Declarar en el sentido en que el pastor, habiendo estudiado la Escritura, sabe qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado que se cometió y puede enseñar acerca de eso. ¿Por qué es una ofensa? ¿En qué versículo está? ¿Cuál es el peligro de esa ofensa? ¿Qué tan grave es esa ofensa? Un pastor debería ser capaz de poder explicar cada una de esas cosas en la iglesia al momento de la disciplina. Sigue diciendo John Cotton, y cuando la iglesia discierne lo mismo, o sea, escuchan y dicen, es cierto, eso es lo que dice la palabra, eso fue lo que pasó, y no tiene ninguna excepción justa en contra, o sea, no hay nada que decir, el proceso fue correcto, la aplicación de lo que está haciendo el pastor ahí es correcta, es realmente una ofensa, lo puede demostrar por las Escrituras. Dice, es un acto adicional del poder de los ancianos dar sentencia contra el ofensor. Y esa sería la segunda parte de este acto, dar sentencia. Declarar la ley, primero, y lo que eso conlleva, explicarla, exponerla a la iglesia, y después decir cuál es la sentencia. O sea, según lo que dice la Escritura de ese pecado, ¿cuál debería ser el dictamen final? ¿Qué es lo que se debe de hacer? El pastor tiene que ser capaz de decirlo y fundamentar eso en las Escrituras. ¿Es una suspensión? ¿Es una expulsión? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y cómo debería proceder la iglesia? Y John Cotton dice, ambos actos de poder en los ministros del Evangelio son predichos en Ezequiel capítulo 44. Vamos a leer ese versículo, hermanos. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Que nos dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Esta referencia es bien interesante, porque se encuentra en la profecía que hace Ezequiel del templo mayor que iba a construir Dios. Si viéramos, hermanos, en un modelo a escala, al menos de lo que podemos conjeturar por las medidas que hay en este libro, el templo de Salomón se vería así, y el templo del que habla Ezequiel se vería muchísimo más grande. Entonces, cuando Ezequiel profetiza y dice todas estas cosas, porque los últimos capítulos del libro del profeta Ezequiel son una descripción del templo y de lo que va a haber allí y de los sacrificios, y entre estas cosas los sacerdotes que están allí. Entendemos que lo que Dios le estaba diciendo a Israel es, lo que voy a traer va a ser mucho mayor. Ustedes ni siquiera se lo imaginan. Israel regresa del cautiverio y ellos no vieron un templo así. Construyen un templo muy pequeño y se nos dice en el libro de Nehemías y Esdras, la gente empieza a llorar, la gente que vio el primer templo, porque se dan cuenta que es muy pequeño y se preguntan, ¿dónde está la promesa del Señor? Israel no la vio en ese tiempo, pero después tenemos a Cristo diciendo cosas como, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los apóstoles entendieron después de su resurrección que Él estaba hablando acerca de su cuerpo. Estoy elaborando todo esto para decir que hay que aprender a distinguir que lo que dice Ezequiel, y es lo que está argumentando Cotton, describe algo de la gloria de la iglesia, porque la iglesia es llamada en la Escritura ese templo, la casa de Dios. Si en el Antiguo Testamento había sacerdotes para enseñar al pueblo, para poder juzgar entre los casos también y jueces, deberíamos decir, bueno, si la gloria de la iglesia que describe Ezequiel en el Antiguo Testamento
Incluye el papel de estos hombres que pueden discernir conforme a los juicios del Señor. ¿A quién le encargamos esa tarea en el Nuevo Testamento? Pues a los pastores. Pablo le dice a Tito, habíamos visto, reprende con toda autoridad. El punto es este, hermanos, que esas cosas aplican, o como lo dice Cotton, fueron predichas, como la labor de los ministros en la época del Nuevo Testamento. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Los pastores no son sacerdotes, pero siguen teniendo esta misma encomienda. Deben poder enseñar a la iglesia a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es contrario. Y como nos dice el texto también, deben estar para juzgar conforme a los juicios del Señor. ¿Cuál es el punto de esto, hermanos? Los pastores tienen una doble responsabilidad a la hora de declarar o de emitir la sentencia, que tiene que ver con estas dos cosas. En primer lugar, tienen que ser capaces, como he dicho, de explicar la razón y declararla. ¿Por qué ese acto, por qué esa ofensa es pecado? Y esto, por supuesto, con las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, les corresponde decir cuál es la forma en que hay que proceder, según la naturaleza de la ofensa y las circunstancias de la misma, a qué es a lo que se debe proceder. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Si la iglesia no tiene ninguna objeción, si dice nuestro pastor está juzgando correctamente el caso, vemos la evidencia, vemos lo que dicen las Escrituras, pues van a quedar a la espera y decir, hermano, estamos de acuerdo, pero ¿y qué sigue? ¿Qué deberíamos de hacer entonces? Si esa es la ofensa, estamos de acuerdo en que fue una ofensa, que eso es lo que dice la Biblia, ahora, ¿qué sigue? El pastor entonces necesita declarar o emitir esa sentencia. ¿Qué implica esto, hermanos, para los pastores? Que tienen que conocer la ley de Dios. ¿Cómo conocemos lo que es el pecado? Yo no conocería el pecado, dice el apóstol Pablo, si no fuera por la ley. La ley nos dice lo que es pecado y lo que no lo es. Esos 10 mandamientos que encontramos, hermanos, que son un resumen de la ley moral de Dios, y si lo queremos resumir todavía más, Cristo lo resume en 2 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo. Nos enseña lo que necesitamos saber para juzgar un caso de disciplina. Por supuesto que hay que estudiar muchísimo los 10 mandamientos para empezar a sacar todas sus implicaciones. Para decir, por ejemplo, que el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no solo enseña un respeto por la autoridad de los padres, enseña un respeto por la autoridad del gobierno. Y eso se puede respaldar con otros textos. Romanos capítulo 13, por ejemplo. Imagínense, voy a poner un ejemplo, inventar algo, pero imagínense que llegara alguien aquí que acaba de cometer un crimen, hay consecuencias penales y es miembro de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? No encubrirlo, porque creemos que Dios ha puesto también otras autoridades fuera de la iglesia, las autoridades civiles. ¿Qué hay que hacer? Si está en nuestras manos, vamos a denunciar a esa persona y a decirle a esa persona, arrepiéntete, ve a las autoridades, confiesa que fuiste tú lo que cometiste, etc. Pero no podríamos ir en contra de la ley de Dios. ¿Y de dónde vamos a sacar ese juicio? Pues de la ley, de los mandamientos y de lo que todos esos mandamientos desprenden, que podemos encontrar también en otros versículos, como ese ejemplo del gobierno, Romanos capítulo 13. Así, hermanos, los pastores deberían ser capaces de demostrar. Esto es lo que dice la Escritura, y no es un solo texto, también está aquí, y también está aquí, y también se puede implicar de aquí, de tal forma que la iglesia diga, estamos convencidos. No es una suposición, el hermano no está actuando por una corazonada, hay algo objetivo, la palabra de Dios lo dice. Y la sentencia tiene que corresponder a la naturaleza de la ofensa y las circunstancias. Eso que nos dice que el pastor debería averiguar bien, como lo habíamos visto en otro de los puntos ya, si se ha procedido correctamente, si hay evidencia que sea clara, que sea contundente, si hay testimonio, si hay algo que se pueda corroborar. Porque si se basa solamente en la opinión de lo que alguien dice, no podemos seguir eso. Esa no es la iglesia. Deuteronomio
19:18 nos dice algo de esa investigación. Y algo veíamos en Deuteronomio 13, pero es algo que se repite en el libro del pacto. Deuteronomio 19:18 nos dice: y los jueces inquirirán bien. Está hablando del testimonio. No puede contar el testimonio de una sola persona. Se necesitan 2 o 3 testigos, dice la ley. Pero los jueces, ¿cuál era su tarea? Inquirir bien en lo que había pasado. Enterarse, saber si era cierto o no, si había más evidencia con la que podían corroborar. Lo mismo en el caso de la ley de Dios. Malaquías 2:7 nos dice que el pueblo iba a buscar del sacerdote la ley. De tal forma que si estuviéramos en un caso de disciplina y el pastor no puede explicar por qué eso es pecado, no deberíamos de recibirlo, a no ser que nosotros sepamos por qué es pecado eso y tengamos que decir: hermano, ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque yo sé que la Escritura dice esto y que también dice esto, pero tiene que comprobarse. Así que habría 2 extremos aquí, hermanos. Podría haber o podría ser que el pastor fuera laxo, o sea, muy relajado, muy flojo en sus juicios, o pudiera ser que tuviera una severidad desmesurada. Y digo desmesurada porque hay cierta severidad, es la ley de Dios, no es el estándar de un hombre. ¿Cómo se vería un pastor laxo? Está juzgando, la iglesia sabe que es pecado y de repente el hermano se ve así como que está tambaleando, con temor quizá de lo que va a pasar, cómo va a responder esa persona, y a lo mejor dice es pecado, pero no está muy convencido, no explica a la iglesia por qué, no parece tener una base textual. ¿Qué pensaríamos de ese hombre? Pues vamos a perder la confianza, vamos a decir: y si soy yo quiero que me hagan un buen juicio y que me digan la verdad, que me hablen con la palabra. ¿Qué pasaría con alguien que hace un juicio con una severidad desmesurada? Imagínense que ya llegó al 3er paso, pero a lo mejor la evidencia no es muy clara, o a lo mejor el hermano está recomendando una excomulgación y la pena en realidad y las circunstancias de la ofensa no ameritan una excomulgación. Quizás que la persona sea suspendida de la membresía. Entonces, hay extremos. ¿Cuál es el límite aquí? Pues que el pastor tiene que juzgar conforme a la ley de Dios. Por eso también corresponde a la iglesia, por el otro lado, conocer la ley de Dios. El pastor obviamente tiene que instruir a la iglesia, explicar lo que es el pecado, lo que no es, explicar la ley de Dios. No sé, hermanos, si podemos ver esos dos extremos, pero quizá este versículo nos ayude. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6, que también va a aplicar ese para reprender, que nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No solo con la verdad de Dios, también con ese amor, con esa fidelidad. Se necesitan esas 2 cosas, ¿no? Y ese juicio, tanto a la hora de declarar la ley como dar sentencia, tendrá que reflejar esas 2 cosas. En segundo lugar, hermanos, llegamos a la función de bendecir. Esta es muy breve, no vamos a detenernos mucho aquí, creo que es muy sencilla, pero John Cotton dice: los ancianos tienen el poder de despedir a la iglesia con una bendición en el nombre del Señor. Y él cita 2 textos. En primer lugar, la bendición sumo sacerdotal en Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 23, que nos dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La bendición que encontramos en el Antiguo Testamento
Y John Cotton cita también Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, que nos da un principio interesante en este respecto. Hebreos capítulo 7, versículo 7. El autor de la carta viene hablando del sacerdocio de Melquisedec, este personaje misterioso en el Antiguo Testamento que bendice a Abraham y a quien Abraham entrega el botín o los diezmos del botín que había ganado de la batalla, después de la batalla. Y nos dice el autor de los Hebreos, razonando en lo que pasó en ese evento en Génesis, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Porque su argumento va a ser que Abraham era menor al sacerdocio que tenía Melquisedec. ¿Y quién tiene el sacerdocio de Melquisedec? Salmo 110. Déjenme leer el texto porque se me fue, pero el Salmo 110 que nos dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es Cristo. Cristo es el que tiene ese sacerdocio. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si el menor es bendecido por el mayor, el punto de Cotton aquí, es que la bendición en la iglesia también se exprese de esta manera. Y una de las formas entonces en que se expresa la autoridad pastoral es que es el pastor el que bendice a la iglesia. Porque aunque es igual en dignidad, es diferente en su función, tiene una autoridad diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la bendición, hermanos? ¿O qué es la bendición? Es una expresión de la autoridad pastoral, pero también es la expresión del deseo ferviente de que el pueblo de Dios sea favorecido. Y es una forma de encomendar al pueblo del Señor a la gracia de Dios, algo que encontramos al final de las cartas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo terminan las cartas en el Nuevo Testamento? La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea con su Espíritu. El amor de Dios. Si juntamos todas las despedidas que tenemos de las cartas apostólicas, encontraremos una bendición o a veces alguna clase de bendición. Hijitos, guárdense de los ídolos. Por ejemplo, 1 Juan. Y él termina diciendo amén. O sea, hay una expresión, hay una forma en la que se mostraba esa autoridad, pero también el deseo que tenían los apóstoles, y en este caso ahora también los pastores, de que Dios favorezca a su iglesia, que muestre su benignidad, muestre su rostro, o como lo leíamos en Números, alce su rostro. Y la idea de alzar su rostro es que para un hebreo eso denotaba la bondad de una persona, la benignidad de una persona. Entonces, pues creo que esta es muy, muy sencilla, hermanos. No sé qué pregunta podría salir de aquí o dificultar, pero vamos a pasar a esta última que está relacionada con la de juzgar. Yo les decía, Proverbios 16:6 va a aplicar igual aquí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Los ancianos tienen la autoridad para reprender. Dice Cotton, los ancianos han recibido el poder de reprender a cualquiera de las personas en privado, con el propósito de que ninguno de ellos viva desordenadamente, sin una vocación, ni ociosamente en su vocación, ni escandalosamente en ninguna forma. Y él cita un pasaje que ya hemos visto, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses 3, versículo 6 nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 8, el apóstol dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo,
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice Cotton que el mandato de los apóstoles, el mandato que encontramos aquí, aduce un poder en los ancianos para mandar estos deberes al pueblo de manera efectiva. En otras palabras, los pastores tienen una autoridad diferente, incluso para ordenar lo que la misma Biblia nos dice. ¿A qué me refiero con esto? Tito 2:15, algo que ya había citado, Pablo le dice a Tito: reprende, exhorta, reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿Cuál sería la diferencia, hermanos, de que un creyente que no sea oficial en la iglesia nos reprenda y de que nos reprenda un pastor? La palabra de Dios sigue siendo la misma, pero la autoridad con la que el pastor puede reforzar eso es diferente. ¿Por qué? Lo vimos al principio. ¿Quién le da esa autoridad? La iglesia la reconoce en un sentido, pero también, Hechos 20 que dice, por tanto, dice, miren por ustedes y por el rebaño en el que Dios los ha puesto por obispos. O sea, Dios ha concedido esa autoridad para que tomen la palabra y la refuercen sobre el pueblo de una manera especial. Aunque la dignidad sea la misma entre nosotros, aunque la palabra de Dios sea la misma, hermanos, es como si nos llamara la atención alguien en la calle diciéndonos que cometimos un delito, a que nos lo dijera un juez. Pues va a tener más peso, y tendría más peso si lo dice el presidente. ¿Y cuál es la diferencia? Aunque digan lo mismo, aunque apelaran a la ley, aunque hablaran de la Constitución, la autoridad que tienen le va a dar un peso diferente a sus palabras. Lo mismo ocurre entonces en el pastorado. Hay un poder para reprender, pero ¿reprender cómo? Otra vez, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Ya habíamos hablado algo de eso en la predicación. No puede ser mi intuición, no puede ser una suposición, no puede ser a mí me dijeron. Tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la diferencia no se debe al contenido de la verdad, sino a la autoridad con la que el pastor puede reforzar ese mismo mandamiento. El límite de esto es que las reprensiones del pastor, otra vez, deben fundamentarse en la palabra de Dios y deben ser por cosas objetivas: actos, actitudes, palabras. Actos, actitudes, palabras. No pueden estar basadas en sospechas, en rumores, en chismes. Si hay un chisme, se puede averiguar si hay verdad o no en lo que alguien está diciendo, o una murmuración, pero no se puede basar en eso. La reprensión tiene que basarse en la palabra de Dios y si hay un pecado o no hay un pecado. Punto. Otro límite es que las reprensiones deben hacerse en amor y mansedumbre. Y estas son de las partes, hermanos, más difíciles, las que tienen que ver con ese ejercicio de autoridad. Por ejemplo, el bendecir, pues qué dificultad puede representar, en qué aprieto puede poner a un pastor, cómo se puede equivocar ahí, pues a menos que esté muy desvelado, no sé, pero a la hora de juzgar, a la hora de predicar, a la hora de reprender, se pueden cometer muchos errores. Y ustedes, hermanos, deben tener que estar, o tienen que estar conscientes de que los pastores dicen cosas difíciles. Dice el proverbio: fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6. ¿Qué significa eso? Pues un buen amigo, lo que debería ser el pastor también para la iglesia, la va a herir a veces, de forma necesaria. Va a hablar con un hermano en privado y va a decir: hermano, estoy viendo esto en tu vida y es algo claro, mira lo que la Escritura dice. Hermano, no puedes estar viendo de esta forma, arrepiéntete. Y esto no quiere decir, esa autoridad, hermanos, no significa que el pastor pueda decir las cosas con enojo,
o con contención, con ánimo de querer ahí discutir, o sin mansedumbre. Puede pasar a veces, sí. Es que esa es la parte difícil. Es que el pastor también es un hombre, sujeto a las mismas pasiones. Pero tiene que ser bien cuidadoso en esto, en que si alguien se va de la iglesia, se vaya diciendo: yo escuché la palabra de Dios y no la quise obedecer. Y no que se vaya diciendo: se enojó conmigo, me dijo algo muy feo, me hirió de forma innecesaria, dijo algo que no venía al caso. No podemos permitir que si alguien se va o es reprendido o se queja quizás de la reprensión, pueda levantar una objeción como esa. ¿Cuál tiene que ser la objeción? Me dijo la verdad y no me gustó. Si alguien se va con esa objeción, hicimos lo correcto, los que estemos al frente y la iglesia también, porque esa es la idea. Esa es la idea. Hermano, ¿pueden? Voy a ir apuntando aquí nada más. Proverbios 27:6, les dije. Y ahorita vamos a ver otro. Sí, hermano. Sí, hermano. Con respecto a la definición del pastor con respecto a un hecho de disciplina, tiene que estar mancomunado con el gobierno de la iglesia, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere, hermano? Por ejemplo, como estabas explicando recién, decidir reprender a tal y tal hermano porque estuvo pecando y no se arrepintió y todo eso. Igualmente, ¿tiene que respaldarlo la iglesia? En el caso de una disciplina, cuando hablamos del tercer paso, sí. Sí. A lo mejor yo no distinguí bien ahí, pero en este caso estamos hablando en privado. Ah, en privado. Sí, en privado. Sí, está bien. Entonces, llegando al tercer paso debe estar, o sea, vendría a ser como un juicio Sí. civil, en lo humano, o sea, un juez dictaminando lo que el jurado ha decidido. Sí, el jurado ve y dice: El jurado, exacto. Inocente, culpable, ¿por qué? ¿Sobre qué ¿Por qué? base? Y el juez dicta la sentencia. Ajá. ¿Sí sería parecido eso? Sí. Obviamente no sería: traigan los libros, artículo tal. Claro, no. Vamos a expulsarlo. No, sí. Pero sí, ¿no? Sí, tampoco es necesario ponerlo delante de todo el mundo, quizá, ni nada por el estilo, pero Es algo que se queda en la iglesia. es algo que se queda en la iglesia. Sí. Exactamente. Gracias, hermano. Sí. De nada, hermano. Otro texto que tiene que ver con esto, hermanos, 1 Timoteo capítulo 5. Que tiene que ver con esos límites de cómo se vería un pastor reprendiendo a alguien en privado. 1 Timoteo 5 nos dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cuál es el principio detrás de eso? Que hay una manera de dirigirse a cada persona, según su edad y según también su sexualidad. Si es un hombre, si es una mujer, yo no le voy a decir las cosas igual a un hermano, que ustedes saben, mujeres, cómo hablamos entre hombres, menos palabras, vamos más al grano, más directos. A una hermana se lo voy a decir así, a tientas, con cuidado: hermanita, es que no podemos explicar de la misma manera, hermanos. Si no, imagínense a un pastor exhortando a una hermana, imagínense una hermana mayor y la está exhortando como si fuera un joven. Sería mal testimonio. La iglesia podría decir: hermano, pues la reprensión estaba bien, pero ¿por qué le hablaste de esa manera? Pero es una falta de respeto. Creo que es algo que nos dice el sentido común también, pero es interesante que el apóstol Pablo se lo haya dicho a Timoteo para recordarle, hermanos, mantener esa cordura, esa prudencia, para ser cauteloso a la hora de reforzar uno de los mandamientos de Dios.
porque es un peligro en el pastorado. Hay muchas maneras de equivocarse en esto, de decir algo que tal vez no debería decirse así, o decirlo a alguien que no corresponde decírselo de esa manera. Hay tratos diferentes de respeto y cordialidad que hay que mostrar. Y por supuesto, en un pastor más joven tendría que dirigirse diferente a las personas mayores y todas las implicaciones que surgen de eso, ¿no? Pero es muy interesante que Pablo lo mencione, porque 1 Timoteo es, por así decirlo, un manual para que Timoteo pudiera poner orden en la iglesia y que él incluyera esos detalles de cómo debía hablarle. Es muy interesante. Timoteo necesitaba una instrucción también como esa. Ahora, esto no quiere decir que no haya firmeza. Creo que todos queremos un pastor que sea firme, que ande conforme a la verdad, que si es pecado puede decirlo, es pecado, punto. Pero si hay una causa de tropiezo, como les he dicho, no debe ser la actitud del pastor, no debe ser la manera en que lo dijo, debe ser lo que dijo, el contenido de lo que está afirmando. Y de la misma forma en la iglesia. Esto particularmente, estamos hablando de la autoridad pastoral, que se reforzaría de una manera especial, pero aún aplicaría, hermanos, si vamos a exhortar a una persona en la iglesia, pues tiene que haber una actitud correcta. Hay una manera de hacerlo y hemos visto ya algo de eso. El amor, la mansedumbre es lo que debe prevalecer, el decir la verdad. Pero no, el problema no puede ser la actitud o la manera en que se dice algo. Entonces, hay una autoridad verdadera para reprender, para reforzar esto, y yo no me puedo hacer a un lado si digo, es que el pastor lo dijo y está en la palabra. Yo no puedo decir, a mí no me gustó, entonces no lo voy a obedecer. No hay manera de escapar, no hay objeción para eso. Pero sí que hay una manera en la que el pastor debe de hacer eso. Hay una actitud para reprender a una persona. Entonces, pues, hemos visto esta primera función de juzgar. Fue Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23 y 24. Vimos esa función de bendecir. Número 6, donde está la bendición sumo sacerdotal. Hebreos 7. Y por último hemos visto la autoridad que los pastores tienen para reprender a una persona en privado que está andando de una manera desordenada o desobedeciendo algún mandamiento en la Escritura. Pues sí, hermanos, no sé si hay alguna pregunta. Creo que de mi parte es todo, hermano. Hermano, acá con hermano. De hecho, son preguntas acerca de los tres temas. Por ejemplo, en el caso de juzgar, ahí, asumimos que ya pasó por todo el proceso de disciplina, ¿no? De Mateo, y que ya llega a las manos del pastor y el pastor tiene que emitir ese juicio. En estricta teoría, los juzgados tienen que estar presentes cuando se lleve a cabo esto. ¿Qué pasaría si no están, hermano? Si ellos, o sea, si no está reunida la iglesia. No, si no están los que van a ser juzgados, los acusados. Si decidiesen no estar, ¿qué pasaría? Ok, buena pregunta. Bueno, en primer lugar, para ir un paso más atrás, antes de ir a esa pregunta, lo ideal sería que estén presentes, ¿no? Y se le dice a la persona que esté presente, que escuche. Se le puede preguntar si confirma, si es verdad lo que se está diciendo, para corroborar que no quede ninguna duda. Pero en el caso de que no esté, y no quiere estar, ¿no? Que ese sea no quiere estar, y hay evidencia suficiente, el juicio se puede emitir sin que la persona esté. Sí, porque en los juicios terrenales, hermano, si no se presenta una de las partes, pues asume que el juez va a dictar sentencia y tiene que asumir el veredicto, ¿no? Sí. Ya no hay forma de defenderse. Ok, entonces de todas maneras se procede con lo que se tenga que hacer de juzgar en frente de la iglesia estando de acuerdo. Sí, aplicaría lo mismo. Claro que habría matices, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué dice que no
vamos a intentarlo quizá otra vez más, queremos que esté presente, es algo muy delicado. Habrá matices en la situación, pero se puede hacer sin que la persona esté ahí. Si no quiere estar ahí, se puede hacer, aunque la persona no esté. Ok. Hermano, la otra es en el punto de bendecir. Esto únicamente aplica para cuando el pastor despide a la congregación. ¿Qué pasa si no hay pastor y le toca a la persona, o está un hermano que nos viene y nos comparte la palabra? ¿También puede dar este tipo de bendición? Sí, lo más fácil para responder a eso sería un hermano que haya sido señalado, ¿no?, para compartir. Pero si la iglesia está en el acuerdo de decir, vamos a recibir a estos hermanos, y estos son los que van a venir, los conocemos, queremos que vengan y todo, creo que podría hacerse el acuerdo para que sean ellos, cuando vengan, que lo hagan. Muy bien. Y también con relación a la de bendecir, hermano, normalmente muchos de nosotros estamos acostumbrados a cuando hablamos con un hermano, la despedida, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Eso es válido y lícito hacerlo? ¿No estamos tomando el nombre de Dios a la ligera cuando hacemos esto? No, hay una diferencia bien grande, ¿no? Y es que estamos despidiendo a la iglesia. Cuando lo hacemos de manera personal, ¿no? Hay varias ocasiones en la Escritura en las que encontramos a personas en particular bendiciendo a otras personas, a los profetas, por ejemplo, a algunas mujeres que fueron testigos de milagros, bendecían a Elías o a Eliseo de esa manera, reconociendo la procedencia, o sea, de dónde venía su mensaje, pero también reconociendo su autoridad y el deseo, hermano, de que esa persona fuera bendecida. Entonces, creo que es completamente lícito. Claro, si es un deseo del corazón, ¿no? Si no es una frase simplemente que decimos, no puede ser algo, una mera convención, tiene que ser algo que digamos verdaderamente, ¿no? Como cuando decimos gracias o de nada, o mucho gusto. Ajá. Ok, hermano. En la parte de reprender, nos hablaste de la diferencia cuando un hermano reprende a la diferencia cuando un anciano reprende. Entendiendo que cuando llega a manos del pastor, prácticamente es porque ya pasó los procesos de Mateo, en donde se habló una vez, dos veces, y en ese sentido es la autoridad que tiene el pastor, o sea, tiene un peso mucho mayor porque tanto el Señor es quien ha puesto a ese anciano delante de la iglesia y la iglesia lo ha confirmado. Sí. Sí, es así. Me estaba refiriendo en privado, hermano, o sea, esta es la que tiene que ver con público, ¿no? La de juzgar, y esta sería en privado. No necesariamente tiene que llegar a ese paso, o sea, más bien se esperaría que no llegue a ese paso porque hay este paso. O sea, porque hay reprensión, lo ideal sería que una persona no llegue hasta este punto, ¿no? Que aquí se detenga, que diga, es cierto, hermano, aquí dice la palabra, pequé, me arrepiento, y ahí quedó, si es en privado. Entonces, esto debe contribuir a que no llegue la hora para tener que llegar al tercer paso, ¿no? Y tener que emitir un juicio de esa naturaleza. Okay. Esta sería la reprensión personal, en privado. Pero sí entendiendo que la reprensión del pastor tiene mucho más peso que la de cualquiera de miembro de la iglesia, ¿no? Sí, por la autoridad que Dios le dio. Ahora, que si alguien desobedece claramente, o sea, sigue siendo pecado. Si se lo dijo otro miembro, aunque no sea oficial, sigue siendo pecado lo que hizo. Pero si se lo dice un pastor, debería tomarlo muchísimo más en serio. Ok, hermano. Y la última, hermano, es pues realmente es una conclusión propia, pero también es pregunta. Y es, a la luz de todo lo que hemos estado viendo, de todo lo que el pastor, el Señor le permite hacer, hermano, cuando empezamos con estos estudios de eclesiología y cuando vino todo esto de que la iglesia era quien tenía el poder, creo que yo, voy a hablar por mí, malentendí de alguna otra forma que el pastor no iba a tener la autoridad ni el peso, sino que la iglesia. Entonces, yo estoy llegando a través de estos estudios a esta conclusión, hermano, y quiero saber si es correcto. El pastor sigue siendo la máxima autoridad dentro de la iglesia local, con la diferencia de que ahora la iglesia confirma
prácticamente los juicios que el pastor emite. No sé si sea correcta esa... Sí, creo que la idea sí, no sé si lo redactaría de la misma forma. Los dos tienen una autoridad, pero la congregación es liderada por los pastores. Es liderada por los pastores. Entonces, en ese sentido, o sea, lo veíamos en el cuadro, ¿no? O sea, no solamente la iglesia reconoce esa autoridad, sino que es una autoridad también que viene de parte de Dios, ¿no? Esa autoridad que venía de esa flecha que apuntaba hacia arriba, ¿no? Entonces, es un liderazgo, no es una democracia. Hay un liderazgo, pero en el que trabajan juntos y hay una armonía entre los dos, no es una competencia. Hay contrapesos en la autoridad, sí, pero funcionan en armonía. Que es lo que le llamas las dos llaves. Las dos llaves, exactamente. Okay. Gracias. Que son necesarias para todo acto de disciplina. O sea, si la iglesia no consintiera en el acto de juzgar, imagínense que el pastor declara la ley y la iglesia dice no, hay un problema ahí. Quizá la iglesia no está bien instruida acerca de la ley, quizá el pastor no explicó bien, quizá no hay suficiente evidencia, pero necesitan estar las dos llaves para ejercer un acto en ese tercer paso, para dar ese veredicto final. Tiene que haber un acuerdo. Entonces, a la hora de por ejemplo, excomulgar a una persona, se hace una votación. No tiene que ser el 100%, pero sí tiene que ser un acuerdo amplio, que se note que ese es el sentir de la iglesia. Ok, hermano. Sí, es que nada más ese era ahí donde, porque sí, para mí, por ejemplo, después de todo esto, el pastor sigue teniendo, es la máxima autoridad y se le debe de ser considerado como máxima autoridad dentro de la iglesia local, en este sentido y en todos los demás sentidos, ¿no? Sí, creo que el ejemplo de las dos llaves es como muy útil pensar que entran a la misma puerta, las puertas del reino, y la están abriendo o cerrando al mismo tiempo. Esa puede ser una imagen como muy útil para mantener. Y sí, hermano, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, hay una autoridad y la iglesia está sujeta a esa autoridad y tiene que ser conforme a la palabra. Gracias, hermano. Hermano, si un hermano peca contra mí o yo peco contra un hermano, tengo la posibilidad de discernir si es un pecado contra mí, pasarlo por alto en tanto y en cuanto no afecte la santidad de la iglesia. Esa es una muy buena pregunta, hermano. El apóstol Pedro dice que el amor cubre multitud de faltas. Recibir una ofensa no significa necesariamente que voy a reprender a esa persona. En el uso estricto de esa palabra, ¿no? Reprender. Exacto. Pero sí significa que en el amor de Cristo eso debería llevarme a hablar con esa persona y a decir, hermano, eso que usted dijo me ofendió. Por ejemplo, esa intención de, si siento que hay algo que se interpone en nuestra comunión porque dijo algo y yo me sentí herido, sí estoy obligado, hermano, en el amor, sí, a aclarar eso, a arreglar eso. O sea, dependería entonces un poco de mi conciencia. Sí, y del tipo de ofensa y que del es. tipo de ofensa, sí. Si le dijo una mala palabra, por ejemplo, claro, no vamos claro. Hay que ser claro. Hay que ser claro. Pero si fue una diferencia en la que quizá uno esperaba una cosa y el otro hizo otra cosa. Sí. Algún pecado de carácter. Alguna falla de carácter. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Sí, que un hermano sea medio impulsivo, medio imprudente. Exactamente, puedo permitir, o sea, puedo pasar por alto la ofensa y en cuanto yo vea que no va a afectar en un futuro a la santidad de la iglesia. Sí, completamente. Si alguien dice algo que no me gustó, pero yo digo, pues es que no es una mala palabra, bueno,
no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no hay algo en mi corazón. Si lo hay, tengo que hablar con esa persona. Exactamente. Siempre y cuando no quede algo en mi corazón con respecto a esa persona. O que no sea una situación otra vez que sea pública, de mal testimonio, las personas digan, ¿por qué te dijo eso? Ahí ya sería algo diferente. Exactamente. Más que nada me estoy refiriendo a un trato cotidiano dentro de la iglesia y de repente una falla de carácter, algo por el estilo. Creo que si vemos a la iglesia como la esposa de Cristo, hermano, eso nos puede dar un norte para decir, aunque vemos muchas fallas en nuestro matrimonio y en el carácter de ambos, no estamos todo el tiempo diciéndonos, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y por qué? No vivimos de esa manera, ¿no? Vivimos en el amor y hay cosas que uno dice, yo entiendo a esa persona, entiendo por qué lo dijo, entiendo su trasfondo, no me molesta, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo veo una falla de carácter, pero yo veo que ese hermano igualmente se está esforzando con esas fallas, en mortificar todo eso y todo eso. Sí, yo puedo ver a una diferencia que tiene esa falla de carácter, pero o sea, no quiere cambiar. No quiere cambiar. Sí, esa pregunta, hermano, tiene que ver con qué pecados son dignos de disciplina. Otra vez, creo que el matrimonio puede ayudarnos a eso, hermano, pensar, no siempre estamos hablando a nuestras esposas de esa manera. Hay muchas cosas que son gobernadas por el amor y a veces nos podemos sentir mal por algo y decimos, no, es que el problema soy yo, en realidad no fue nada malo, simplemente dejarlo pasar. Buena pregunta. Sí, hermano. ¿No se refiere el hermano Claudio más bien a exhortación? Si una función de los pastores es reprender, nosotros sería exhortarnos, ¿no?, a las buenas obras, no a reprendernos. A mí siento cierta reticencia, hermano, porque sí hay una connotación diferente de esas palabras. O sea, la palabra exhortación es muy amplia. De hecho, la palabra exhortación en el original implica también una reprensión, pero no una mera reprensión. Implica también un ponerse al lado de esa persona, implica el amor también. Quizá reprensión sí tenga una connotación más fuerte, pero habrá veces, pienso por ejemplo, aunque su autoridad era diferente, pero creo que el ejemplo tal vez sirva. Pablo dice que reprendió a Pedro, ¿no?, y lo hizo en público. Los hermanos estaban allí, porque su conducta, dice él, era de, ¿cuál es la palabra que utiliza? Era de condenar. Entonces, si pensamos en esas palabras en función de que reflejen cierta autoridad o la fuerza con la que las decimos, quizás sí podríamos decir que lo que hacemos normalmente es exhortarnos, ¿no? Hay un ánimo y no solamente como una denuncia, ¿no? Si entendiéramos las palabras de esa forma, quizá podríamos hacer una distinción, pero tendría que estudiar, hermano, para decir, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Leíamos, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Parecerían ser más sinónimos en algunas ocasiones, o quizá Pablo tratando de explicarle algún tipo de actitud que debe tener, pero para efectos de lo que estamos viendo del tema, o sea, distinguiendo de lo que encontramos en la Biblia, para efectos del tema llamaríamos esto reprender, ¿no? Porque se basa en un cargo legal, o sea, en la ley que Dios nos ha dado. Sí. Porque digo, bueno, no afecta la comunión de la iglesia ni nada por el estilo. Pero yo veo que, aparte de la actitud conmigo, tuvo esa actitud con otro hermano y después con otro hermano y después. Ahí ya empieza, o sea, y no se ve que ese hermano esté batallando con eso, sino que lo lleva adelante muy normalmente, ¿no es cierto? Ahí cabería la reprensión ya. Sí, dependiendo del caso, sí. Dependiendo del caso. Me gustaría que tuviéramos un manual de todos estos casos y esta naturaleza, estas fueron las circunstancias.
Pero aún ni siquiera el derecho humano es así, ¿no? Porque tenemos principios, tenemos leyes y es un arte, hermano, difícil. Pregunto esto, hermano, porque sí, o sea, en mi caso me estuve administrando todos estos años antes de venir aquí a México con estas iglesias. Ajá. Y con el conocimiento, sí, bárbaro, gloria al Señor, pero después falta la aplicación. Ajá. Entonces, a eso es lo que quiero llegar, o sea, aprender bien cómo se aplicaría Sí. en la vida cristiana cotidiana con otro hermano, incluso con mi esposa y todo eso. Incluso, sí. Sí, es un arte, es muy difícil poner los límites o tirar las líneas y decir, esto ya es algo de disciplina, esto es una ofensa que puedo pasar solamente, este es un patrón en la vida de esa persona Este es un patrón. y yo no veo que se esté esforzando en mortificarlo. Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas circunstancias, pero otra vez, si debe gobernarnos algo ahí, o puedo decir dos cosas, por eso Proverbios me ayuda, con misericordia y verdad se corrige el pecado, es el amor, el amor y la verdad, lo que debe de ayudarnos en ese proceso, ¿no? Para saber si le tengo que decir algo, no le tengo que decir nada, quizás fue irreverente lo que dijo, pero bueno, parecía el momento, a lo mejor estábamos siendo muy imprudentes y dijo algo irreverente. Sí. Sí, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, no sé si haya otra. ¿Hermano? Tocando un poquito el tema de lo que hablaban ahorita los hermanos, no quiero andar mucho, nada más quiero ver si es correcto con el tema de las ofensas. Yo personalmente, al menos dice que la palabra de Dios en Corintios que el amor todo lo sufre, ¿no? Ajá. Todo lo espera, todo lo soporta. Sí. Entonces, es adecuado, teniendo el contexto de esto, que tenemos que sufrir, tenemos que soportar, considerando que todos tenemos pecado, de una manera u otra, a veces se manifiesta en la comunión dentro de nosotros. Es correcto permitir la ofensa 1, 2, 3 veces, considerando yo, y como decía el hermano, que el hermano a lo mejor ves un cambio, ves que se está esforzando, o incluso a veces, yo creo que es mucho por la dureza del corazón, a veces, que todos nos puede llegar a pasar. A lo mejor no vemos tan rápido el cambio como otros quisiéramos, y determinar a lo mejor hacer un juicio demasiado pronto, cuando a lo mejor no esperó yo lo suficiente para poder hablar con este hermano y decir, no, yo estoy orando por este hermano, orar por él y pasar la ofensa 1, 2, 3 veces. Y a lo mejor si ya ves que es algo ordinario, ya más veces, a lo mejor sí ir a hablar con él con la intención de edificar al hermano, con la intención de buscar su bien, porque muchas veces uno puede ir y con resentimiento. Oye, hermano, y vas y más bien vas enojado para como externar tu molestia, ¿no? Entonces mi pregunta aquí básica ¿es lo más adecuado como nosotros como miembros, como iglesia, tener el concepto de perdonar varias veces, como el Señor le dijo cuando va a Pedro, le dice hasta 70 veces 7, si tu hermano pecare contra ti, hasta 70 veces 7, perdona a tu hermano? Pero esto, obviamente no vamos a llegar a las 70, pero se entiende el concepto, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es bueno esperar varias veces, aunque tú no ves en la prontitud que quisieras ver el cambio en tu hermano de esa ofensa que tuviste, y esperar? Son de ese tipo de preguntas, hermano, para las que la respuesta siempre es depende. Depende de la ofensa, de lo que está haciendo, si es algo objetivo, porque hay muchas susceptibilidades, o sea, como todos pensamos de manera diferente, o incluso personas pueden ser más susceptibles y decir, oye hermano, no me saludaste, tienes algo contra mí, y tú decir, no, pues es que ni siquiera me di cuenta, la verdad, pero esa persona se ofendió y empieza a hacer una historia en su mente. O sea, hay tantas ángulos y circunstancias que deberíamos de tomar en cuenta para pensar en eso, ¿no? Ahora, si es una ofensa clara, hermano, hay una condición para perdonarlo.
y es que se arrepiente. Mira, Lucas capítulo 17, versículo 4, que es ese pasaje paralelo a lo que mencionabas ahorita, de las veces en las que hay que perdonar. El Señor dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Entonces, si es una ofensa así clara y la persona no está arrepentida, el problema se hace más grande. Pero si cometió esa ofensa, aunque sea la misma, y te pide perdón, como cristianos tenemos que perdonar. Ahí no hay opción. O sea, si eso es lo que me está diciendo y está manifestando, hermano, me arrepiento, perdóname, hay que perdonar. Si no, estaríamos hablando de algo más grave, aunque pueda ser por una situación muy pequeña, pero estaríamos hablando de algo que ya puede tornarse en otra cosa. Empezó por una palabra, después había una actitud en el corazón, después se hizo enojo, después amargura, después... Y así puede ir escalando, ¿no? Hasta que la persona lo detenga. Entonces, depende mucho de la situación, el tipo de ofensa que haya sido y cuál es la actitud de la persona. Porque si te ofendió y te dice, hermano, es cierto, tienes razón, perdóname, me arrepiento. Pues no importa, las veces que lo haga, yo con paciencia voy a soportar a mi hermano y decir, hermano, yo te ayudo, tienes que trabajar en esto, es un área clara en tu vida, el Señor te la está mostrando. Allí sí sufrir con paciencia, ¿no? Sí, hermano. La segunda ya no sería con ese tema, sino con el tema del líder, en este caso, digamos, el pastor o el hermano que esté al frente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hablábamos ahorita que al momento de reprender o de exhortar a alguien, pues tiene que ir pues influenciado por medio de la palabra. Ajá. Pero ¿qué pasa en esos casos, por ejemplo, que a lo mejor vi a un hermano que respetas mucho y ves su vida y todo, pero a lo mejor viene a ti y te llega a hablar más como con conceptos, en cuestión como de, o sea, dentro de lo que te habla se ve que está influenciado por la palabra, pero nunca te mencionó algún versículo, sino simplemente como que fue algo que adquirió como sabiduría de su experiencia que él ha tenido o la persona que sea. ¿Es válido exponer o exhortar o hablar a alguien en base a la experiencia? Obviamente a lo mejor te lo hice con un concepto bíblico, pero no te menciona ni un versículo ni nada. ¿Es correcto? O lo adecuado es, si voy a hablar con alguien, es sí, a lo mejor en base a la experiencia por sentido común, a lo mejor algo, pero mencionando textos para que el argumento sea claro. Es válido, pero no es lo ideal. Es válido, voy a ponerle a lo mejor un ejemplo muy raro, pero lo que le dijo la burra a Balaam fue verdad y lo estaba reprendiendo. O sea, era un hombre necio y se lo estaba diciendo una criatura, ¿cuál es la palabra? Irracional, sin alma. Y tenía que recibirlo. O sea, si pensáramos en qué responsabilidad moral estaba Balaam para escuchar lo que su animal dijo, pues es que era verdad. Y si es verdad independientemente de la fuente, ¿no? Si es verdad en Dios. O sea, todo lo que es verdad por Dios. ¿Sí me explico? O sea, aún en el mundo, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 5 les dice, estas cosas ni aún en el mundo se están haciendo. O sea, ese pecado que había en la congregación es algo que hasta el mundo reprobaba. Entonces, si es una verdad, hermano, incluso un incrédulo podría reprendernos. O sea, puede hacerlo. Pero lo ideal, si estamos hablando en el contexto de la iglesia, es que podamos ser claros y decir, hermano, te estoy diciendo esto porque la palabra de Dios dice esto. Sí. Por allá está, hermano Jonathan. Hermano, ¿qué directrices, qué lineamientos podríamos seguir, por ejemplo, cuando hay un nuevo converso, un hermano que tiene poco conocimiento de la palabra, que puede ser exhortado
por algún miembro que tiene o muchos años en la iglesia o mucho conocimiento, pero tal vez ese hermano está equivocado en la exhortación o en la manera. ¿Cómo podría ser ese hermano con poca, tal vez, conocimiento de la palabra o con poca madurez? Si él en su conciencia está claro decir, creo que la exhortación no es debida, ¿cómo podría hacer ahí el hermano para hablar con el hermano? Okay. ¿Cómo se podría hacer eso, hermano? Voy a suponer algo, a ver si estoy entendiendo lo que dices, ¿no? Un ejemplo muy claro. Llega alguien a la iglesia, bueno, suponiendo como tú decías, ahorita no me acuerdo todo, pero supongamos que hay dos mujeres, ¿no? Y una trae un vestido muy largo y una trae un vestido no tan largo. No voy a decir cuánto, voy a decir no tan largo. Y esta hermana que trae el vestido largo le dice, oye, te debería dar vergüenza, mira lo que traes puesto, estás siendo inmodesta. ¿Cuál es el estándar para definir eso? Yo creo que es una pregunta que las mujeres se hacen a menudo, las hermanas se hacen a menudo, porque han escuchado algunas cosas así, y dicen, bueno, entonces, ¿cómo, en qué mandamiento, en qué parte de la Biblia, cómo hago esa conclusión, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser tan categórico en decir, esto está siendo pecado, la ropa que traes puesta? Es muy difícil, ¿no? Es difícil decir eso. Entonces, si no está basado en la palabra de Dios o no hay verdad en lo que esa persona dice y no tiene manera de comprobarlo, ni por las escrituras, ni por el sentido común, ni por decir en ese caso, ¿sabes qué? 2, 3 hermanos, o sea, me di cuenta que te estaban volteando a ver y como estabas llamando demasiado la atención. Si no hay nada que decir en cuanto a eso y es simplemente una persona con una idea de cómo deberían ser las faldas, ¿sí? Espero podamos aplicar este ejemplo para más cosas, ¿no? Pero estoy pensando en esto. La otra persona, nos hallamos en esta pregunta ética, ¿no? ¿Debería la otra persona escuchar lo que dice? ¿O no debería? ¿Debería decirle quizá a esa persona que está mal porque no parece estarle explicando por un buen fundamento? Quizá esa persona llegó a una iglesia en la que todas las otras mujeres usan unas faldas muy largas. ¿Tropezaría esa mujer usando una ropa así? O sea, hay muchísimos principios que tendríamos que tomar en cuenta para decir, bueno, ¿está quebrantando algún mandamiento de Dios? ¿Es conforme a la verdad esto? ¿Está siendo de tropiezo para alguien? Pablo lo aplica al hablar del alimento, ¿no? Si a los judíos les iba a hacer tropiezo que Pablo comiera carne, él se iba a guardar delante de ellos, ¿no? Porque los quería ganar para Cristo. Pero si de verdad es algo, hermano, en lo que no hay fundamento, no causa tropiezo a alguien, no hay verdad en eso, no tendríamos por qué recibirlo, ¿no? Y creo que la manera de preguntarle a esa persona sería, ok, pero ¿cómo llego a esa conclusión? ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? ¿En qué criterio te estás basando para llegar a esa conclusión? Porque Dios nos ha enseñado en Efesios 4 que tenemos que hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. Y quiero que me expliques dónde está la verdad en esa declaración. No sé si más o menos sirve para ilustrar, si... Podría haber un cierto diálogo en ese tiempo de decir, hermano, Sí. no, explícate mejor, hermano, dame base bíblica, hermano, no creo que tu juicio Sí. esté siendo correcto. Habría ese diálogo. La madurez del hermano, como ya se nos ha dicho, de tener consciente de que podemos estar equivocados, y la madurez de decir, hermano, necesito que abundes más porque no me queda claro, ¿no? Ajá. Sí, hermano, completamente. Y si de verdad no hay ningún fundamento, tendríamos que preguntarle a esa persona, oye, pero... Incluso pienso en Mateo 7, ¿no? No que se lo digamos en ese momento, pero Mateo 7 nos habla de hacer juicios, y de juicios que son muy críticos, muy severos, que si la regla está así, el juicio está más adelante, ¿no? Entonces, creo que hay casos en los que se puede dar eso, ¿no? Alguien está diciendo algo y está convencido quizás en su conciencia de que debe ser así, pero su conciencia no está bien instruida.
Y por eso no hay un fundamento bíblico, ¿no? Como para decir algo así. Entonces, nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios y tenemos que aprender a la hora de hablar cómo hablar conforme a la verdad. O sea, nuestras palabras tienen que ser conforme a la verdad. Y si vamos a decirle a alguien que está mal, pues más nos vale. Es nuestra responsabilidad de todos conocer bien la verdad para saber cómo decirle a esa persona. Gracias. No sé si lo de las faldas sirvió. Creo que es una pregunta común esa y tiene que ver con eso. Este terreno del que estamos hablando ya, yo creo que ya va a ser la última pregunta, a menos que alguien tenga una más, pero no más. Es algo que se llama casuística. ¿Cómo decimos que algo está bien o está mal? ¿Sobre qué base lo decimos? Y al hablar de la Biblia, porque hay una casuística que se basa en la Escritura, tenemos que ser bien agudos, hermanos, hermanas, en hacer distinciones, en pensar por qué es eso, por qué debe ser así, en qué nos basamos para decir esto. Y eso es, otra vez, como decíamos ahorita, un arte, poder resolver esas preguntas y llegar a una respuesta satisfactoria en la que digamos, ya pensamos en todo lo que la Escritura dice de este tema y esto es lo que podemos decir. Pero si no hay una pregunta más, hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a orar.